Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más sobre programación en street lifting. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy curioso y muy interesante, que es la programación por bloques y cómo tener éxito enlazando las fases del entrenamiento. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser hablar en detalles sobre la programación por bloques, explicar un poquito qué es y qué efectos tiene, es decir, cómo podemos nosotros generar lo que se denomina como momentum o efecto snowball, es decir, ir haciendo ese pico de forma más grande y más grande y más grande cada vez, como si se tratase de una bola de nieve rodando hacia abajo una rampa que cada vez tiene un mayor volumen. Y es que en la programación por bloques vamos a aprender también a cómo enlazar de forma exitosa tus fases del entrenamiento buscando alcanzar el máximo rendimiento posible sin quemarte al acabar un bloque y siendo capaz de enlazarlos a la perfección. Y no solo eso, sino que en este vídeo también vamos a tener ejemplos reales sobre cómo ir evolucionando protocolos en cada uno de los básicos del street lifting y también os pondré de ejemplo una de las planificaciones de mis atletas. Así que sin más dilación vamos a empezar con una explicación sobre qué es el entrenamiento por bloques. ¿Qué es la programación por bloques? A mí, personalmente, es el tipo de programación que más me gusta y dentro de esta explicación os voy a dar parte o gran parte de los motivos de por qué me gusta. Y es que dentro de una programación por bloques, nosotros lo que hacemos es dividir nuestros objetivos o nuestros microciclos en unos periodos que más o menos suelen durar entre 3 y 8 semanas aproximadamente, ¿vale? Entonces, si os acordáis del vídeo sobre el Time to Peak, utilizamos esta programación por bloques porque dentro de ese periodo de cada 3 y 8 semanas, el atleta va a encontrar un pico de forma que muy probablemente, en la gran mayoría de los casos, establecerá la duración del bloque. Y es que el hecho de poder hacerlo cíclico e ir repitiendo este esquema de 4 o 8 semanas, ir haciendo bloque tras bloque, ayuda mucho más a romper los estancamientos que si tenemos que hacer una planificación que dure, ¿qué te digo yo?, 3 meses, 4 meses, que estamos hablando ya de 12, 20 semanas. Eso es muy largoplacista. Dentro de este tipo de programación, como que lo más habitual o lo más común que se suele ver hoy en día es un bloque de fuerza, un bloque de hipertrofia, el picking, el tapering. A mí realmente sí que siento que me gusta dividir los bloques por objetivos. Al final, que cada uno de estos bloques tenga un objetivo concreto en lugar de tratar de abarcar todos los elementos del espectro del entrenamiento es más sencillo. Pero realmente la forma que tengo yo de ver este tipo de entrenamiento es que nosotros bloque tras bloque vamos cogiendo elementos y vamos utilizando los elementos que nos han funcionado previamente y descartando los que no. De tal manera que de forma muy orgánica y que se adapte al atleta vamos consiguiendo un sistema de trabajo que se adapta perfectamente a él. Y esto ya puede ser encontrando el split ideal, eligiendo variantes que se encarguen de atacar muy específicamente el weak ROM o el sticking point del atleta, encontrando volúmenes, accesorios, ejercicios que no funcionan, que nos dan molestias, etc. Es decir, vamos descartando esos elementos que no funcionan y quedándonos con los que no funcionan. Hasta que, digamos que entre muchas comillas, logramos tener un bloque que se adapte perfectamente a las necesidades de cada atleta. Vamos ahora con las ventajas que tiene la periodización por bloques. En este punto os voy a dar 5 elementos por los cuales yo prefiero más una periodización por bloques que una periodización estándar o convencional o como se suele denominar lineal. El primer punto es que genera una mayor adherencia porque los objetivos son cortoplacistas, es decir, no es lo mismo tener un mini objetivo en un bloque de 5 semanas o de 4 semanas que tratar de buscar un objetivo en un bloque de una periodización lineal en el que estemos 12, 20 semanas persiguiendo el mismo objetivo. El segundo punto, que va directamente relacionado con el primero, es que hay una estructura clara del proceso, es decir, nosotros sabemos que en el medio plazo queremos conseguir, por ejemplo, 70 kilos en dominadas, pues en este primer bloque vamos a intentar un 40 por 9, en este segundo bloque vamos a intentar un 45 por 6, en este tercero un 50 por 4 y así sucesivamente hasta alcanzar nuestra meta del 70 por 1. Es decir, digamos que al medio o largo plazo incluso es más interesante porque tenemos claros los milestones o los pasos, los checkpoints que tenemos que seguir hasta conseguir alcanzar esa meta. Tercer punto, y uno de los más importantes y que hace que yo me rija principalmente por este tipo de programación, la flexibilidad y la autorregulación. Una de las frases que más digo es que nadie se conoce más que el propio atleta. Entonces, tú como entrenador puedes orientar al atleta en una serie de kilos o en una serie de pasos a seguir, pero realmente es el atleta el que va a marcar si ese día se siente bien para levantar los kilos pautados
o no. Entonces, esa autorregulación es muchísimo más fácil en un bloque de 5 semanas, porque tú puedes tener tus altibajos y al final tratar de alcanzar esa meta en la 5ª semana que te has puesto, ¿no? Ya que estoy poniendo un ejemplo de 5 semanas, pero realmente si tú has hecho un proceso de sobrecarga lineal de 12, de 20 semanas, con que haya una de esas semanas que no cumplas, realmente ya estás truncando todo el planteamiento inicial que has hecho si el atleta no se puede adaptar a ese proceso. Prioridad según experiencia y objetivo. Es decir, no es lo mismo los bloques que pautaremos para un atleta novato que a lo mejor necesita encontrarse técnicamente en dominadas y aprender a hacer mejor la trayectoria en J, o mejorar su patrón de sentadilla, aprender a hacer el muscle up, que un atleta más experimentado que a lo mejor pues tenemos una meta, digamos, más a nivel de kilos en el que queremos conseguir cierta marca, cierto objetivo, ya a nivel técnico está mucho más pulido y es sencillamente buscar una buena regulación entre intensidad y volumen para alcanzar esa meta. Tampoco será lo mismo si nuestros objetivos son de una off-season, una fuera de temporada muy larga, en el que queremos priorizar mucho más la hipertrofia, a sabiendas de que ese exceso de volumen pues, nos va a mermar ligeramente la capacidad que tenemos de expresar nuestra fuerza, ya que estaremos constantemente más cansados, pero porque estaremos dándole al cuerpo un mayor estímulo para generar hipertrofia. Sin embargo, si estamos cerca de una competición, obviamente la hipertrofia quedará en un segundo plano, ya que nuestro principal objetivo será levantar más kilos. Y por último, la gestión de la fatiga. Y es que después de estos bloques puede o no puede haber una descarga, ¿no? Si el atleta se encuentra perfectamente, pues nosotros podemos empalmarlo con otro bloque de otras 5 o 4 semanas, según vayamos viendo. Sin embargo, si el atleta considera que después de este pico de forma que ha encontrado en este bloque se encuentra más fatigado, nosotros podemos pautarle una pivot o descarga, que por cierto, este es un tema que da para un vídeo entero solo hablando de cuándo y cómo pautar una pivot o una descarga. Efecto snowball o bola de nieve, o también conocido como momentum. Este efecto o este proceso es, digamos, el punto más importante dentro de la programación por bloques. Y es que al final cada uno de los bloques retroalimenta al anterior, es decir, los bloques se van potenciando entre ellos de tal manera que, por ejemplo, la hipertrofia es una forma de expresar, o sea, si nosotros tenemos más hipertrofia somos capaces de expresar mejor nuestra fuerza, de generar más fuerza, porque al final hay más unidades motoras, y mayor unidades motoras, mayor capacidad de contracción. En un bloque, digamos, más de volumen, generamos una mayor fatiga alrededor del movimiento básico, pero también aumentamos nuestra capacidad de trabajo. Entonces, aunque a priori durante ese bloque movamos menos kilos o nos sintamos más fatigados, realmente lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de nuestro cuerpo de tolerar ese trabajo para luego, en un bloque ya más agresivo, un picking o incluso un tapering, seamos capaces de expresar nuestra fuerza mejor a una mayor intensidad, pero con un menor volumen, de tal manera que todo esto acabe con un nuevo 1RM o en una competición y al final logremos hacer la bola de nieve cada vez más grande buscando conseguir nuestro objetivo que nos hayamos propuesto. Y es que esto se conoce como phase potentiation o potenciación entre fases, que cada bloque retroalimente otro de forma orgánica, que nosotros sigamos un orden, una coherencia entre el volumen y la intensidad hasta plasmar nuestra meta. Y luego también, dentro de todo este proceso, ¿no?, de picos de volumen, picos de intensidad, etcétera, habrá momentos de mucha fatiga. Bien, esta fatiga, como os he dicho antes, se tiene que gestionar mediante las descargas o semanas pivot. Las semanas pivot o descarga tienen que estar colocadas estratégicamente o se colocan estratégicamente cuando el atleta tiene pues, un pico de volumen o un pico de fatiga y nosotros queremos disipar esa fatiga a sabiendas de que muy probablemente esa descarga baje el pico de forma del atleta para luego superar ese pico de forma y ya alcanzar nuestro objetivo o nuestro máximo rendimiento. Rompiendo paradigmas o rompiendo mitos. Esta pequeña sección me la he guardado para mí porque me gusta un poco la polémica, me gusta romper con lo establecido y vamos a ello. Al final, todos tenemos como en nuestra cabeza un paradigma, un estigma de la hipertrofia es a este rango de repeticiones, de 6 a 12 repeticiones, la fuerza es entre 3 y 5 y luego los picking hay que hacerlos entre 1 y 3 repeticiones. Bien, pues yo vengo a romper un poco esa forma de pensar, ya que te hago a ti mismo que estás escuchando esto, ¿por qué la hipertrofia es de 6 a 12 repeticiones? ¿Qué es lo que hace que ese rango sea válido para generar hipertrofia y no sea válido para generar fuerza? Al final, a mí me encanta tener en cuenta la respuesta del atleta a lo que nosotros le pautamos. Y es que no hay una única forma de conseguir resultados. Tú puedes perfectamente ir a 10 repeticiones y que para ti como atleta, como tienes una muy buena respuesta a ese rango de 10 repeticiones, estés progresando muchísimo a nivel de fuerza. Y lo mismo, habrá gente que a 4 o 5 repeticiones o incluso a 3
sienta que es capaz de recuperarse de ese estímulo y no le genere fatiga y al final generen hipertrofia. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que si queremos obtener un buen estímulo, pongamos un estímulo de hipertrofia, ¿vale? Tenemos que buscar ese rango de repeticiones del cual nos recuperemos entre sesiones y no nos genere ningún tipo de molestia articular. Ahora, ¿ese rango de repeticiones tiene que ser entre 6 y 12? Pues puede ser que mucha gente se encuentre cómoda entre 6 y 12 repeticiones porque se recupera bien y luego no le genera ningún tipo de molestia articular al ser un rango de repeticiones alto. Ahora bien, también habrá gente que se mueva a la izquierda de ese espectro y a la derecha de ese espectro. Habrá quien esté muy cómodo haciendo 20 repeticiones y progrese genial, y habrá quien esté muy cómodo haciendo 3 repeticiones y progrese genial. Por eso he hecho esta parte del vídeo, porque no quiero que os sesguéis u os cerréis a que existe una única cosa. Yo, por ejemplo, y ahora lo veréis cuando os ponga de ejemplo una planificación real de uno de mis atletas, puedo ponerte en un tupper 10 repeticiones o puedo ponerte en una fase de hipertrofia, una fase inicial, 3 repeticiones, ¿vale? Es decir, no hay que cerrarse a eso y tú realmente, mientras sepas jugar con el volumen, la intensidad, la frecuencia de los movimientos, realmente puedes hacer lo que sea dentro de cada bloque. Es decir, no tenemos que sesgarnos a que la sucesión de bloques también ha de ser hipertrofia, volumen, picking y tupper. Nosotros podemos ir jugando e incluso podemos no hacer un tupper previo a una competición, podemos competir del tirón, es decir, hay 1000 maneras de hacer las cosas, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que los bloques los van a determinar, o la periodización por bloques que yo he tratado de enseñaros es la que mejor se adapte al atleta, y eso es información que vamos obteniendo durante el bloque y que poco a poco iremos aplicando para mejorar el resultado que obtenemos bloque tras bloque. Vamos ahora con el ejemplo práctico que os he dicho que os iba a poner, y es que supongo que me estáis escuchando algo distinto, que al final pues esta parte la grabo desde el ordenador para hacerlo mucho más cómodo y mucho más intuitivo, así que nada, empezamos. Bien, antes os estaba comentando el tema de la sucesión por bloques y aquí lo que he hecho ha sido poneros un ejemplo de, pues bueno, un caso práctico de un atleta mío. Lo que pasa es que lo que he hecho ha sido para el vídeo modificar un poquito digamos, la serie de acontecimientos que pasan durante el desarrollo del bloque y pues un poquito hacerlo, digamos, más didáctico para que veáis una mayor aplicabilidad de lo que puede tener este desarrollo por bloques, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos desarrollando 2 bloques consecutivos, ya que el atleta de un bloque a otro no ha tenido fatiga suficiente. Se ha hablado con él y me ha dicho: oye Juan, pues me encuentro perfecto, no necesito una descarga antes del siguiente bloque. Así que por ese lado, perfecto. Entonces vamos a empezar el porqué de cada protocolo y cuál es el objetivo a conseguir y cómo estos protocolos escalan en el siguiente bloque. En Muscle Up hemos puesto que el atleta tiene problemas con el setup, ¿vale? Es decir, un atleta que tiene Muscle Up ya, no hace falta que practiquemos o trabajemos para sacarlo, pero sin embargo tiene problemas a la hora de colocarse en el Muscle Up y digamos que pierde mucha eficiencia. Cuando yo os he dicho muchas veces que el setup supone gran parte del desempeño, del rendimiento que podemos tener en el movimiento. Así que le colocamos Muscle Up con Full Reset, que es básicamente Muscle Up bajando de la barra en cada repetición, para que el atleta tenga que hacer énfasis o tenga el foco de este tipo de trabajo en volver a colocarse de la mejor forma posible. Luego este mismo día he metido el día principal de dominadas, en el que hemos puesto un trabajo en rampa, una rampa 6 repeticiones, RP 6, 7 y 8, más un 2x6 por el 0,88. Ahora, os voy a dar una pequeña píldora. ¿Cómo calculo este 0,88? Bien. Pues si yo me saco aquí rápidamente la calculadora, supongamos que el atleta en el RP8, ¿vale?, ha hecho 6 repeticiones con 50 kilos, para hacerlo redondo. Y el atleta pesa 80 kilos, para también hacerlo redondo. Bien, pues sumamos 50 kilos que ha levantado más 80 kilos de peso corporal y lo que obtenemos son 130 kilos de total. Estos 130 kilos serán los que multiplicaremos por 0,88. Multiplicamos por 0,88 y nos da 114,4. A este peso nosotros le restamos el peso corporal del atleta, que en este caso ¿cuánto era? 80 kilos. Menos 80 kilos. Y de esta manera obtenemos el peso, que en este caso aproximadamente serán 35 kilos, para hacer el 2x6 a modo de vaco, ¿vale? Durante la planificación os he puesto algún que otro protocolo variopinto para que vayáis viendo un poquito la versatilidad de herramientas que podemos utilizar y que podemos ir variando de un bloque a otro. Luego, en cuanto a accesorios, le he puesto jalón unilateral para el trabajo del dorsal de manera unilateral, curl bayesian y rueda abdominal con time work de 1.30. Para quien no lo sepa, el time work es básicamente que tiene que estar 1 minuto 30 sin parar. No puede parar arriba a descansar y lo que tiene que hacer es intentar en este tiempo, sin pausa, meter el máximo número de repeticiones posibles. Y semana a semana buscar progresar esas repeticiones que está metiendo.
Es una atleta que hace high bar, ¿vale? Es una atleta que hace barra alta y por tanto en sentadilla lo que vamos a hacer es un día principal de barra alta en el que meteremos una top set y un drop esta vez fijo. O sea, antes os he enseñado un drop por porcentaje, aquí lo que os voy a enseñar es un drop por carga fija. Luego, en sentadilla os he dicho, aquí me va a hacer el día principal de barra alta, pero es que en el día secundario está aprendiendo a hacer barra baja, entonces como yo no lo he visto hacer barra baja, lo que vamos a hacer va a ser meter un día secundario en el que mediante una pequeña rampa a un RPE mucho más suave, el atleta empiece a desenvolverse un poquito haciendo la barra baja, ¿vale? Pues va a volver el setup, se grabe de espaldas, se grabe de perfil, vayamos corrigiendo poquito a poco la sentadilla y veamos cómo evoluciona durante este bloque la sentadilla. Fondos, que hemos puesto una serie de 5 repeticiones a modo de top set y luego back off por RPE, ¿vale? En lugar de poneros aquí os he puesto porcentaje, aquí os he puesto drop, pues aquí os pongo ahora RPE. Sentadilla jaca, press con mancuernas y leg extension a modo de mio reps, es decir, un trabajo de máxima intensidad en el que buscamos hacer 12 repeticiones, descansar 20 segundos, las máximas repeticiones que podamos, así descansando 20 segundos, así, hasta que no logremos completar 3 repeticiones y ahí acabará la serie. Por eso le pongo una única serie. En el día secundario de Muscle Up lo que tenemos es No Deep Swing Muscle Up. Como podéis ver, ambos días son bastante técnicos. El primer día con full reset para trabajar la posición de salida y el segundo día sin fondo y con doble balanceo para trabajar principalmente el patrón de balanceo, ¿vale? Hasta qué punto se balancea el atleta, la posición de las escápulas y todo, y la entrada en la barra, uno de los puntos más importantes en el Muscle Up, sobre todo de cara a trabajarlo. Si os fijáis, el trabajo de Muscle Up es muy técnico, entonces Muscle Up sin fondo para obligar al atleta a meterse directamente encima de la barra. En el segundo día de dominadas también hemos pautado un trabajo técnico. Ya sabéis que yo soy muy pesado con el tema de la trayectoria en J, del leg drive, del uso de la cadera. Entonces, las dominadas con pausa para mí son la variante perfecta para poder trabajar esos elementos y hacer su dominada más eficiente. Porque por lo que sea, pues esta atleta que os estoy poniendo de ejemplo no aprovecha bien su cadera en lo que es la dominada, así que en este segundo día nos vamos a centrar con una intensidad más moderada en poder trabajar ese elemento. Luego también le pongo low pin dips. ¿Por qué le pongo low pin dips? Bien, los fondos a pines son fondos en los que cada vez que ejecutas una repetición tocas el suelo con los discos. Entonces, en estos fondos a pines lo que pasa es que los ponemos porque el atleta considero que mantiene la cadera dentro del crunch abdominal que os hablé en el vídeo anterior, tiene la cadera demasiado alta. Entonces vamos a utilizar unos pines para obligarle a bajar ligeramente la cadera e intentar que realice una mayor extensión de hombro. En cuanto a accesorios, pues nada del otro mundo, press militar con mancuernas y bíceps y tríceps. Y para el último día, como ya os he dicho, le he puesto el día secundario de sentadilla para trabajar la barra baja, unas dominadas, 2x8 @7 y luego búlgaras y peso muerto rumano. Este protocolo de peso muerto rumano es básicamente que vaya haciendo de 8 en 8 repeticiones, una pequeña rampa, hasta que encuentre el peso para hacer el RPE 8 y así cada sesión. Bien, pues ahora vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a ver cómo estos protocolos evolucionan. No estoy poniendo ningún bloque de hipertrofia, ni de volumen, ni picking, sencillamente estoy poniendo un bloque de trabajo técnico para el atleta y ahora, viendo la respuesta del atleta a este bloque, vamos a ver cómo podemos evolucionarlo a un futuro bloque. Vale, bien, como os he dicho, el atleta no ha tenido un exceso de fatiga, se encuentra bien, las intensidades que hemos trabajado no son intensidades demasiado elevadas, entonces no nos hace ninguna falta una descarga. Entonces empezamos. Para el atleta vamos a suponer que el trabajo con reset ha surtido su efecto y vamos a ponerle un 3x2, ya sin ningún tipo de balanceo ni demás, 3 series de 2 repeticiones en Muscle Up, más luego una single en fatiga para ver qué tal se desenvuelve, aplicando todos estos elementos técnicos a una carga elevada con un trabajo en fatiga además. En dominadas hemos ido muy bien, por tanto lo que hago es ponerle ya una serie de 3 repeticiones y si os fijáis, en los back-off le mantengo un 3x6, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el bloque anterior, antes ha trabajado a 6 repeticiones. Entonces, pese a que yo le cambio la top set, prefiero que como el atleta está familiarizado con las 6 repeticiones y venimos de un bloque en el que no hemos hecho ninguna descarga, lo veo muy eficiente que pueda tener unos back-off a una carga que ya va controlando más o menos. Entonces se la pongo por RPE y como ya sabe cómo se maneja a 6 repeticiones, pues se la pongo de back-off. El jalón unilateral le ha gustado mucho, así que lo mantenemos, pero en el curl Bayesian que tenía antes ha tenido molestias en las muñecas o un poquito en el antebrazo. Entonces lo que hacemos es cambiar el curl supino por curl martillo, para que veáis un poquito uno de estos ejemplos de las molestias o elementos que se pueden dar durante un bloque. El curl Bayesian no nos ha funcionado porque supone demasiado estrés articular después de todas las tracciones, pues lo quitamos y lo cambiamos por otro. Y luego para meterle un poquito de variedad, el time work con la rueda ya es suficiente, quiere cambiarlo por otro, pues le metemos 2 series de toes to bar RIR 1.
La sentadilla. En sentadilla hemos observado el siguiente punto, y es que el atleta resulta que probando la rampa de sentadilla barra baja ha descubierto que se encuentra mejor haciendo esa rampa a 3 repeticiones porque es capaz de seleccionar mucho mejor. Bien, pues el día principal de barra alta lo que hago es ponerle la rampa. Le pongo una rampa a 3 repeticiones a una intensidad más alta porque al final la barra alta sabe controlar mejor. Y sin embargo en sentadilla barra baja le cambio el protocolo, pero no le cambio la variante, pero no el protocolo, porque no se terminaba de encontrar. Le molestaban las muñecas, no encontraba el patrón de movimiento, así que buscamos una variante mucho más técnica en la sentadilla barra baja para adaptarlo a las necesidades del atleta. Es decir, vemos sentadilla barra baja a pines y añadimos un tempo, ya que con el tempo logramos un mayor tiempo bajo tensión y el atleta tiene más tiempo, digamos, para pensar cómo se hace el movimiento correctamente. En los fondos ha ido todo genial, ha ido todo sobre ruedas, bajamos el rango de repeticiones 1x3 y 3x5, siguiendo el mismo esquema de mantener los back-off como la top set del bloque anterior. En cuanto a los accesorios de pierna y de empujes del segundo día, le han encantado, han estado genial, no los cambiamos porque al final ha tenido una muy buena respuesta e incluso me ha pedido que le ponga una serie más de myoreps porque se le queda corto y es un trabajo que le gusta ya que le permite meter mucha intensidad. Perfecto, pues cogemos y le mantenemos este esquema de 2 series de RP10 en myoreps. Ahora, Muscle Up. Ya controla bastante a nivel técnico el Muscle Up, todo el setup. Luego, hemos trabajado bien la entrada y hemos trabajado el cómo colocarnos. Lo que vamos a hacer en este bloque es meter un pico de volumen. Es decir, esto está mal, se me ha olvidado borrarlo. Metemos Muscle Up sin fondo en un EMOM a 10 repeticiones, perdón, a 10 minutos. Lo que vamos a hacer es meter 2 repeticiones cada minuto, de tal manera que durante los próximos 10 minutos, dentro de cada minuto, el atleta tendrá que meter 2 repeticiones de Muscle Up, acumulando esta sesión un total de 20 repeticiones en Muscle Up. Bien, pasando a las dominadas, hemos obtenido una respuesta perfecta, ideal en las dominadas con pausa, por lo que mantenemos la variante y seguimos reforzando ese gesto técnico hasta que lo tenga totalmente interiorizado. En cuanto a los fondos, aquí teníamos, si os fijáis, fondos a pines, pero ya no es que le fuesen incómodos al atleta, sino que en su gimnasio, ¿vale? Para ver la cantidad de elementos que pueden influir a tener en cuenta del atleta. En su gimnasio, por lo que sea, le era muy difícil montar el setup. No tenía suficientes discos, tardaba mucho tiempo en montarlo y el caso es que se le hacía muy cuesta arriba. Bien, pues buscando un objetivo similar, metemos unos fondos 2 CT pausa, indicándole al atleta que lo que tiene que hacer es buscar extenderse y bajar más vertical de lo habitual sin dejar la cadera tan atrás. En cuanto a los accesorios, no tocamos nada porque aquí el atleta se siente cómodo y podemos seguir progresándolos y metiendo más kilos en los accesorios. Y para último, en este último día, en este último día, lo que os he dicho, metemos la sentadilla barra baja a pines, metemos la sentadilla búlgara que ya la teníamos puesta y luego, en cuanto al curl femoral, lo que vamos a hacer es... Y en cuanto al último día, lo que vamos a hacer es, como os he dicho, la sentadilla barra baja la pondremos a pines para que pueda tener una mayor capacidad de trabajo técnico, más tiempo bajo tensión, todo lo que os he dicho. En dominadas le ha gustado, de hecho este día me ha comentado que se sentía muy fresco y que quería meter algo con mayor intensidad, ya que un 2x8 se le quedaba como un trabajo muy corto. Pues ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a meter un protocolo, digamos, más avanzado, más de resistencia. Y es que tenemos que tener en cuenta que, como ya os he dicho alguna que otra vez, el street lifting bebe mucho de elementos como la resistencia y las repeticiones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pautarle una rampa descendente, una pequeña pirámide, ¿vale? Bueno, rampa porque pirámide sería subir y luego bajar. Entonces, lo que va a hacer el atleta va a ser 10 repeticiones, pongamos por ejemplo con 10 kilos, va a descansar un minuto aquí y luego va a hacer 10 repeticiones con su peso corporal, metiendo un total de 20 repeticiones, es decir, un volumen bastante alto, con y sin lastre en un lapso de tiempo bastante corto. Luego, como es algo que genera mucha fatiga y las dominadas se cansan muy rápido, lo que haremos será meter 8 repeticiones, 1 minuto, 8 repeticiones, 6, 1, 6, 4, 1, 4 y 2, 1, 2, acabando con mucho más volumen que el bloque anterior. Habrá que tener en cuenta y habrá que ver si el atleta responde bien a esta subida tan drástica de volumen. Pero como las sensaciones eran buenas, lo que he decidido ha sido, pues eso, apostar fuerte y decir, meterle este volumen, ¿vale? Las búlgaras le han gustado mucho, aunque lo pase mal, ha dicho que le sientan genial, que sienta que le viene muy bien para la sentadilla, así que las dejamos así. Y por último, el peso muerto rumano junto a la low bar, al ser 2 patrones muy dominantes de cadera, le daba algo de molestia. Entonces lo que hemos hecho para seguir metiendo un poquito más de estímulo a la cadena posterior ha sido meter curl femoral tumbado, 2 series de 12-15 repeticiones entre RIR 1 y 0.
Aquí en este slot podemos tener en cuenta que también podemos meterle un hip thrust u otro tipo de trabajo de bisagra de cadera buscando que no tenga ninguna molestia. Pero como yo considero que ya tiene trabajo de pierna suficiente entre la low bar y las búlgaras, lo que he hecho ha sido ponerle directamente curl femoral tumbado para que sigamos trabajando la zona de los isquios. Bien, pues este sería un ejemplo bastante extenso y bastante largo en lo que se refiere a una sucesión de dos bloques. Os he ido poniendo el ejemplo de las necesidades que ha tenido el atleta, algunas eran verdad, otras me las estoy inventando para poder enseñaros poco a poco cómo hay que tomar en cuenta o cómo hay que seleccionar estos elementos para pues eso, ir viendo qué le sienta bien al atleta, qué no le sienta bien, tener en cuenta su situación personal, todo. Fijaos que incluso hay un ejemplo aquí en fondos que os he puesto, que me pasó hace poco, que el atleta me decía que perdía mucho tiempo, que si podía ser otra variante, que lo agradecería, que si hay que hacerlo lo hacía, pero que si podía ser, que prefería otro. Y yo sin ningún problema lo cambio porque tienes que tener en cuenta que no hay nada que se tenga que hacer sí o sí, que hay en el mundo del entrenamiento muchísimos elementos y podemos jugar con todos ellos hasta buscar algo que se adapte perfectamente al atleta. Entonces, perfectamente podéis coger esta planificación y podéis probarla en vosotros si se adapta a vuestras necesidades, o incluso si queréis me podéis hablar tanto en comentarios como en mi perfil de Instagram, @proyectgasón, y me pedís esta planificación y yo os paso el Excel sin ningún problema para que os lo descarguéis y lo podáis utilizar para vosotros. Y ya llegando al final del vídeo, como habéis podido ver, la programación por bloques es una de las herramientas más potentes dentro del mundo del entrenamiento a la hora de querer programaros. Y es que bloque a bloque se retroalimentan y hacen que el siguiente bloque sea incluso mejor o con más rendimiento, aprovechando este efecto snowball. Al final, una buena programación por bloques proporciona flexibilidad, motivación, adherencia y nos permite conseguir ese pico de forma en el momento adecuado. Si tú también quieres aprender a gestionarte esta programación por bloques, a aprender más sobre la programación del entrenamiento dentro del Street Lifting, suscríbete y empieza a entrenar con cabeza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.